Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar Novedades de Cipelec PV Systems en la versión 2024. En primer lugar, como ya sabréis la mayoría, el software está disponible para la descarga en la plataforma BIM Server Center, que es de registro gratuito y simplemente habría que ir a la Store y una vez en la Store ya podríamos, bueno, lo tenemos aquí arriba, pero si no podríamos buscar Cipelec PV Systems y tendríamos disponible la descarga del software. En segundo lugar, en info.cipe.com tenemos el apartado de Cipelec PV Systems, donde tenemos la información detallada, los recursos de aprendizaje, donde están todos los vídeos, y luego las FAQ, donde podéis preguntar, donde se resuelven las dudas más frecuentes. En este caso, si vamos a información detallada, veremos lo que sería pues un poco todo el resumen del programa. Por último, de lo que vamos a hablar hoy es de las novedades que han salido en la versión 2024. Estas novedades también pueden ser leídas en info.cipe.com en el apartado de novedades de la versión 2024.a en el apartado de PV Systems. Si nos vamos al apartado de PV Systems, veremos que estas novedades están también puestas aquí. Y ahora sí, vamos a ver todas estas novedades aplicadas al software Cipelec PV Systems. Entonces, en este caso no va a ser un webinar de aprendizaje hacer una instalación completa, sino que nos vamos a centrar en las novedades. Por lo tanto, habrá muchas cosas que ya están hechas porque se mantendrán del cómo estaba el software anterior. En primer lugar, vamos a comentar que se han añadido a la biblioteca de elementos, o bueno, a los elementos de la instalación más que a la biblioteca de elementos, se han añadido los elementos inversores híbridos, baterías modulares y los cuadros eléctricos. Estos tres elementos se definen en la biblioteca de elementos. Si vamos a la biblioteca de elementos y tenemos aquí los inversores híbridos, los cuales se definen con todas sus características técnicas, que serían toda la parte del inversor y toda la parte de la conexión con la batería modular, por un lado, y luego tendríamos también la batería modular. En la batería modular lo que se definen son los módulos. En la biblioteca de elementos definimos un módulo con sus dimensiones de módulo, con su capacidad por módulo, el voltaje nominal que tiene por módulo y luego la disposición de los módulos de cada bloque, si los tiene en paralelo o en serie, el número máximo de módulos por bloque que permite la batería modular y luego la disposición de los bloques, si están en serie o en paralelo y si permite uno o más bloques de baterías. Por último, el cuadro eléctrico simplemente sería, definimos las dimensiones del cuadro eléctrico como una caja de conexiones y como una arqueta, en este caso. Entonces, una vez en la metodología es la misma, tenemos definida la biblioteca de elementos, ya podemos empezar a trabajar con el programa. Y en este caso, pues si quisiéramos definir, pues podríamos trabajar ya con inversores híbridos y con baterías modulares, que sabemos que es la nueva tecnología que se utiliza en fotovoltaica. Ahora, como ya sabéis, el primer paso siempre era definir la biblioteca de elementos. Y el segundo paso, si queríamos tener una aproximación del número de paneles que necesitábamos para la instalación, etcétera, etcétera, teníamos el predimensionador energético. Ahora, si clicamos sobre el predimensionador energético, vemos, un segundo, vemos que el predimensionador energético no nos deja acceder. No nos deja acceder porque nos dice que para utilizar el predimensionador energético debemos definir el consumo en el menú condiciones de cálculo. ¿Qué significa esto? Que ahora ya el consumo ya no está metido solo en el predimensionador energético, sino que está metido en condiciones de cálculo, para que también poder trabajar y hacer ese análisis producción-consumo dentro del modelo y no solo el predimensionador energético. Es decir, en el predimensionador energético utilizaremos el consumo para hacer un predimensionado energético, unos números gordos para tener la idea de cuántos paneles más o menos necesitamos acorde al balance energético y luego, una vez tengamos los módulos metidos en el modelo y calculemos con su factor de sombras, etcétera, etcétera, lo que tendremos es este análisis de producción-consumo, obviamente más preciso porque hemos calculado este factor de sombras con
con la geometría del edificio, etcétera, etcétera, y más factores que ahora hablaremos también. Entonces, en primer lugar, lo que haremos será irnos a condiciones de cálculo si queremos trabajar con el consumo, si no, no es necesario. Entonces, en este caso, si queremos trabajar con el consumo, nos tendremos que ir a condiciones de cálculo, en segundo lugar, y seleccionar la configuración de valores. Claro, ahora esta configuración de valores, antes, si nos acordamos, el modelo solo trabajaba con totales, mientras que el predimensionador energético permitía trabajar con horarios o totales. Ahora no, ahora todo está unificado y la configuración de valores será la misma, tanto para el predimensionador energético como para el modelo. Entonces, la configuración viene en condiciones de cálculo. Si elegimos horarios, tendremos que meter la irradiancia de donde nos encontremos, las irradiancias en este caso, y luego el consumo por horas. Y si metemos totales, pues tendremos que meter la irradiación y luego el consumo en totales del mes. Entonces, en este caso, si nos vamos a horarios, por ejemplo, y marcamos el check de consumo, aceptamos, aquí podemos meter el consumo de cada uno de los meses, con las mismas opciones que teníamos antes, pegando desde portapapeles, cogiendo el Excel, si teníamos los consumos, y pegando desde portapapeles, bueno, el Excel o cualquier documento, copiando y pegando desde portapapeles, y tendríamos aquí los consumos, que ya nos los calcula, y así mes a mes. Si fuésemos a totales, en totales, si marcamos el check de consumo, veremos que tenemos la misma introducción también que teníamos antes en el predimensionador energético, que es que podemos introducir manualmente el consumo previsto o podemos hacer una previsión de consumos como teníamos antes y en este caso poder introducir los equipos, la potencia, el número de equipos, el uso medio diario para calcular los kilovatios hora al día que tenemos que estamos consumiendo. Y en este caso también tenemos los valores usuales, por ejemplo, si queremos meter la vitrocerámica, aceptamos, pues ya esto nos viene relleno, por ejemplo. Entonces, esto es como lo teníamos antes, que solo estaba en el predimensionador energético, pero ahora lo tenemos fuera. Y para acceder al predimensionador energético, pues obviamente necesitamos tener los consumos introducidos. En este caso ya se ha preparado para no perder el tiempo para tener los horarios, que ya están introducidos. Entonces, aceptamos, y una vez ya tenemos aceptado, ya podemos entrar al predimensionador energético. El predimensionador energético, cuando entramos, vemos que ha cambiado un poco la forma. Sigue siendo un poco igual, pero la distribución es diferente. Es decir, ahora la gráfica se ve mucho más grande, se queda a la derecha, y luego los análisis se quedan a la izquierda. Entonces, en este caso, en primer lugar, comentar que, claro, ya se han añadido nuevos equipos como ya no solo tenemos el inversor normal, llamémosle normal, el regulador y la batería monobloc. Ahora tenemos esa configuración por un lado, pero también podemos tener la configuración de inversor híbrido y batería modular. Entonces, en primer lugar, ya no solo tenemos la combinación, la posibilidad de hacer aislada red con acumulación, sino que en conectada red también vamos a tener la posibilidad de calcular con acumulación. Entonces, en primer lugar, iremos a aislada red. Bueno, comentar que la producción sigue siendo la misma, es decir, hay que descargarse la producción con azimut e inclinación directamente de PVGIS, pero que ya tenga el azimut y la inclinación que queremos y aquí nos lo calculará todo. Y en el editor de costes volvemos a lo mismo, sigue siendo igual el editor de costes, aquí no cambia nada. Ha desaparecido la pestaña de consumo, el botón de consumo, porque esto ya estaría fuera. Es la única diferencia. Entonces, en este caso, en aislada red, no ha cambiado nada, salvo que podemos seleccionar el tipo de inversor que queremos y nos calculará qué necesitamos. Si tenemos un inversor estándar, este inversor estándar nos permite seleccionar el tipo de batería monobloc. Este tipo de batería monobloc, como antes ya le hacíamos, le tenemos que dar la autonomía que queremos y luego aquí ya, esto es nuevo también, tenemos la configuración del banco de baterías. Antes simplemente seleccionábamos el tipo de baterías y con el tipo de baterías lo que hacíamos era que nos calculaba el número total de baterías que necesitábamos. En este caso hemos ido un paso más para allá y lo que le vamos a decir es el número de baterías en serie y el número de ramas en paralelo. Por ejemplo, si decimos que queremos 4 baterías en serie, pues ya nos dice el número de ramas y nos calcula el número de ramas en paralelo. Antes simplemente nos hubiese puesto que necesitábamos 12 baterías sin la configuración que necesitábamos. Ahora no, ahora tenemos la configuración. Entonces, en este caso, pues simplemente cambiando lo tenemos. Y una vez lo hemos puesto, pues nos calcula también la autonomía de las baterías monobloc. Por ejemplo, en este caso me dice que tengo que poner 5 ramas de 2 baterías. Si yo pongo 5 ramas de 2 baterías para la autonomía de un día, efectivamente, el cálculo es 1,01 días.
y aquí en todo momento podemos consultar, como antes hacíamos, los resultados. Pero claro, la novedad viene cuando decidimos seleccionar lo que sería el inversor híbrido. Entonces, en este caso, si vamos al inversor híbrido, nos saldrá de la biblioteca de elementos los inversores híbridos que tenemos, que aquí ya estamos dividiendo entre inversores estándar e inversores híbridos, y luego en este caso, pues también tendremos la batería modular se acorde a la biblioteca de elementos. Dicho esto, le tenemos que decir una autonomía y nos va a decir directamente, nos va a calcular el número de módulos que necesitamos para acumular el consumo y tener esta autonomía. Por ejemplo, un día necesitaríamos, en este caso, en este mes, 49 módulos, por ejemplo. Entonces, esto sería un poco lo que sería el análisis que hace aquí. También depende de mes a mes. Por ejemplo, si nos vamos a, no sé, si nos vamos a enero, por ejemplo, cambiaría el número de módulos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos la opción de conectada a red. Entonces, la opción de conectada a red, lo que tenemos es que se han añadido 3 configuraciones diferentes. Antes solo teníamos una configuración diferente, que era la del inversor estándar, porque solo teníamos inversores estándar y nos hacía un análisis producción-consumo conectado a red sin acumulación, que es como lo teníamos o como lo estamos viendo ahora. Pero ahora, claro, podemos decidir si utilizar un inversor estándar, como podría ser este, o utilizar un inversor híbrido. Si utilizamos un inversor híbrido, tenemos la opción o el check de marcar batería modular o no. Si no marcamos la batería modular, el inversor híbrido trabaja simplemente sin acumulación y conforme lo elegimos el tipo de inversor, lo que tenemos es el análisis producción-consumo que teníamos hasta ahora sin acumulación. Pero si elegimos el check de batería modular, ya nos sale la selección de la batería modular y nos permite trabajar como trabajábamos en Isla de Red, diciéndole qué autonomía necesitamos y cuántos módulos necesitamos, eso por un lado, o en segundo lugar, podemos hacer la energía sobrante. Como aquí estamos analizando, vamos a irnos a agosto, por ejemplo, como aquí estamos analizando el análisis producción-consumo, hora a hora, en forma de gráfica, pues tenemos cuánta energía nos sobra o cuánta energía no estamos utilizando en un momento dado. Por ejemplo, veríamos aquí que viene el consumo y aquí. Y esto nos lo está analizando. Entonces ya esta energía sobrante, esta energía requerida, sobrante, lo que hacemos es que nos calcula solo para la energía sobrante cuántos módulos de la batería seleccionada necesitaríamos para acumular solo la energía sobrante. Y dependiendo del mes, obviamente tendremos más, menos módulos, dependiendo de la energía sobrante. Por ejemplo, en este caso, en el mes de julio tenemos menos energía sobrante y con un módulo nos bastaría. En el mes de agosto tenemos mucha más energía sobrante y con 17 módulos. De este caso, ya podemos analizar lo que necesitamos y una vez lo hemos analizado, pues ya podemos seleccionar cuántos módulos queremos. Como hemos dicho, esto es un predimensionador. En este caso, con el editor de costes, los balances, etcétera, etcétera, el balance total que te saca el periodo de amortización, todo aproximado porque es un predimensionador y está hecho con números gordos, se tiene, pues eso, se tiene todo para poder decidir cuánto necesitamos. Entonces, una vez hemos hecho el predimensionador, ya podemos trabajar con el modelo. O sea, estos serían los pasos que estamos siguiendo. Como hemos dicho, si no queremos analizar el consumo en ningún momento, pues no tenemos por qué pasar por el predimensionador, tampoco analizaríamos el consumo en el modelo y simplemente no marcamos el check. Pero en este caso, pues bueno, queda marcado. Ahora, una vez con esto, bueno, aquí podríamos estar jugando también, que no lo he dicho, con el número total de módulos. Aquí me dice que necesito 17, pero en este caso yo, por ejemplo, si pongo 8, pues yo tendré una energía aprovechada con una acumulación y una energía no acumulada. Ya más de este balance también. Entonces ya me saca el ahorro mensual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, ya vamos a empezar a trabajar con el programa. Vamos a empezar a trabajar con el programa y, en primer lugar, comentar que lo que se ha hecho es un control de errores en el programa. ¿Qué significa un control de errores? Un control de errores es que el programa nos va a ir guiando mediante errores
y mediante, obviamente, la descripción del error, nos va a ir guiando en qué necesitamos en todo momento. Al final, como sabemos, cada maestrillo tiene su librillo y en este caso no habrá problema en que cada uno siga un procedimiento diferente, incluso si no quiere ver el control de errores. Puede ocultar las incidencias en todo momento si le molesta ver el control de errores y hacerlo a su manera y luego en el momento en el que quiera ver las incidencias, pero si no, el programa nos va a guiar en todo momento para trabajar. Entonces vamos a empezar y vamos a trabajar con la guía del programa. En primer lugar, vemos que tenemos ya un error general. Y este error general nos dice que debemos introducir al menos un panel solar y que debemos introducir el punto de conexión en la red. Porque aquí no está detectando nada y una instalación mínimo tiene un panel solar, tiene un inversor y tiene un punto de conexión a red. Son elementos necesarios. Entonces ya el programa nos está guiando en que necesitamos esto. Ya nos lo está diciendo en el error mediante los textos. Entonces lo primero que vamos a hacer es la introducción de paneles solares. Entonces con ello nos vamos a la cubierta y vamos a panel solar. Y ahora vamos a ver cómo ha cambiado el menú de panel solar, porque ahora es un poco diferente. Para empezar, el panel solar, bueno, el menú es muy parecido, pero que lo que se ha cambiado es la introducción. El panel solar, para empezar, tiene ya disposición. ¿Qué significa disposición? Vertical, horizontal. Pues esta disposición lo que hace es que el panel de la biblioteca de elementos nos lo gira 180 grados sobre su eje y nos lo dispone en posición vertical o en posición horizontal, de forma que estamos hablando exactamente del mismo panel para las mediciones, para el presupuesto, todo es el mismo panel y bueno, obviamente es que es el mismo panel, pero girado 180 grados o no. Entonces, eso es lo primero. Y luego lo segundo es que los tipos de instalaciones los tenemos igual, plano inclinado, plano horizontal, superposición e integración arquitectónica. Esto todo el resto está igual. Lo que pasa que ahora el plano inclinado, ahora lo veremos, sí que es plano inclinado y luego vamos a ver simplemente en plano horizontal, vamos a ver esta introducción de disposición horizontal y vertical para que lo veáis. Entonces, plano horizontal, el alfa lo dejamos a 0 y el beta lo dejamos a 25, por ejemplo. Entonces, si seleccionamos el plano horizontal, vemos, o sea, la disposición horizontal, vemos que nos lo está colocando de forma horizontal. Y si colocamos la disposición vertical, nos lo está colocando en disposición vertical. Aquí lo podemos observar. Esto sería el primer cambio. Entonces, aquí ya podemos seleccionar qué disposición queremos para los paneles. Pero claro, ir un panel a panel, al final se hacía un poco, pues bueno, se perdía un poco de tiempo yendo a panel. Entonces, en el caso solo de las horizontales, de momento, tenemos la introducción de fila de paneles. Esa introducción de fila de paneles, si vamos aquí, podemos seleccionar dos opciones. O introducir paneles solares en una dirección, que es que le decimos el número de paneles. Imaginemos, por ejemplo, 12 paneles. Entonces, seleccionamos plano horizontal, seleccionamos la inclinación que queremos, porque según la línea que pongamos, 25, según la línea que pongamos, nos va a calcular ya la azimut, y en este caso la disposición. Una vez cogemos el panel, el primer punto podemos hacerlo recto o podríamos hacerlo así. De forma que si hacemos esto, vemos como si hago doble clic, me ha calculado también la azimut. Entonces ya me ha situado todos estos paneles, que le he dicho que eran 12, aquí. Eso por un lado. Por otro lado, hay veces que a lo mejor yo no sé cuántos paneles quiero, sino que quiero cubrir directamente pues toda la fila de la cubierta. Entonces, en este caso, yo puedo introducir los paneles solares entre dos puntos. Y una vez acepto, lo mismo, vertical, seleccionamos el tipo de panel. Y en este caso, pues, por ejemplo, nos vamos aquí y cubrimos todo esto. No sabemos cuántos hemos puesto, pero hemos cubierto todo. Es decir, tenemos dos opciones para introducir esta fila de paneles. Ahora, sabiendo cómo se introduce esto, también vamos a ver lo nuevo, que sería el plano inclinado y la superposición. Entonces, en este caso, para ello, como no tengo una cubierta inclinada aquí, he preparado una nave industrial aquí al lado para introducir los paneles de esta forma. Entonces, cuando nos vamos aquí, panel solar, vamos a empezar por plano inclinado vertical. Aquí yo le puedo dar un azimut, como puede ser 50, acepto, y cuando pongo el cursor, bueno, un segundo, que le dé inclinación, 25 o 35 en este caso, aceptar,
Cuando yo vengo por aquí, vemos que me está detectando la cubierta. Eso sí, la cubierta en elementos leídos debe estar capturable. Si nos damos cuenta, los forjados aquí están capturables. Aquí tenemos el candado abierto de captura. Y cuando yo paso el cursor por encima, ya detecta la orientación de la cubierta y me lo pone de forma inclinada en la cubierta, que esto antes no lo hacía el programa. Me lo pone siguiendo la inclinación de la cubierta y me lo pone exactamente a ras de la cubierta con el azimut que yo le he dicho. Aquí se puede observar mejor desde esta vista. Me lo pone exactamente así. De esta forma podemos introducir con plano inclinado en todas las cubiertas inclinadas. Por ejemplo, en naves industriales ya podremos introducir con la azimut que queramos y en la inclinación que queramos. En este caso, esto sí que habría que hacerlo uno a uno porque no tenemos todavía implementado el botón de fila de paneles para inclinado. Y luego, en segundo lugar, tendríamos la introducción también por superposición o integración arquitectónica, que en este caso, cuando aceptamos, si venimos, nos detecta la inclinación de la cubierta y nos lo pone exactamente pegado a la cubierta en su normal. Aquí, 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 y nos está calculando en todo momento la azimut en la que nos encontramos. En este caso, la azimut es 180 y en este caso la azimut sería 0. Entonces, esto sería la segunda forma de introducir también, que simplemente los elementos que queramos lo capturamos. ¿Qué quiere decir que los elementos que queramos lo capturamos? Ya sabemos que ahora no es súper frecuente, pero también se suelen poner paneles solares en fachadas. Pues entonces, en este caso, si las fachadas las tenemos capturables, podemos ir también con el panel solar por superposición y si nos captura la fachada, este nos lo ubica en la fachada. Entonces nos ha calculado la beta, en este caso obviamente la fachada es recta, o sea que son 90 grados, y está mirando a alfa cero, o sea, el azimut cero está mirando al sur, en este caso particular. Entonces ya nos lo calcularía también si quisiéramos. Esto es una de las novedades que nos implica el poder leer GLTFs y capturar GLTFs. Pero bueno, en este caso, siguiendo con lo que habíamos dicho, como tenemos que introducir los paneles, lo que vamos a hacer es introducir filas de paneles. Para este ejemplo, simplemente lo que vamos a hacer son 4 ramas. Aquí le vamos a poner 29,5. Y en este caso, pues bueno, aquí introducimos una y luego podemos siempre, como ya hacíamos antes, podemos utilizar las opciones de copiado, borrado, perdón, las opciones de copiado, como hacíamos antes. Y lo podemos poner, por ejemplo, aquí y luego pues seleccionar este y para ponerlos equidistantes, pues este y seleccionar otra vez y para ponerlos equidistantes marcamos y marcamos. Ahora, como hemos dicho 12, 13, 12, 13, 12, 13, pues ahora lo que vamos a hacer es copiar también por aquí. Vamos a seleccionar los dos mejor. Copiar, no, no estoy seleccionando los dos, ahora sí. Copiamos y lo ponemos equidistante también y ya está todo. Ahora esto ya tendríamos la introducción de paneles. Es una introducción mucho más rápida, mucho más cómoda la introducción de paneles. Ahora vamos a ver qué errores tienen los paneles. Como hemos dicho, los paneles nos van a decir también, o sea, todos los elementos, el programa nos va a guiar para ver qué hacemos o qué no hacemos. Entonces, en este caso, nos indica que debe indicar la rama en la que se dispone el panel fotovoltaico. Vale, pues en este caso ya vamos a hablar del concepto rama. ¿Qué es el concepto? Hemos añadido el concepto rama. Antes, si nos acordamos, nosotros simplemente agrupábamos por cableado y cuando agrupábamos por cableado, pues bueno, ya el programa entendía que eso era una rama. Ahora no, ahora hemos introducido el concepto rama y para ello tenemos aquí en el apartado grupos, tenemos ramas, el menú de ramas. Y cuando vamos al menú de ramas, tenemos una tabla de ramas que podemos hacer más y aquí le decimos la rama. En este caso, por ejemplo, le damos la referencia a la rama R1. Aceptamos. Podemos duplicar, como tenemos 4 ramas, R2, R3 y R4. Ya hemos creado las ramas en el proyecto. Y ahora tenemos asignar rama. Podríamos ir panel a panel editándolo y diciéndole que la rama es R1, por ejemplo. Esto lo podríamos hacer, pero no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es asignar rama y cuando le damos a asignar rama, tenemos, si no sabemos el nombre de la rama, se lo podemos poner directamente escrito, pero si no, tenemos un asistente que nos dice las ramas que tenemos, aceptamos y ya podemos seleccionar y le asignamos la rama. Por ejemplo, aquí tenemos ya la rama asignada. Y así vamos a ir con todas. R2,
asignar rama R3 y asignar rama R4. De forma que si yo clico sobre cualquiera de ellos, este ya tiene la rama R1 asignada, la rama R2 asignada, la rama R3 asignada, etcétera, etcétera. Ya tenemos todo. Pero seguimos teniendo errores. Vamos a ver qué nos dice el programa. Esto es lo que os he comentado de los errores. Si alguno ya sabe trabajar con él o le molestan los errores, en todo momento puede mostrar ocultar incidencias, y cuando oculta las incidencias, pues puede seguir trabajando, mostrando, o sea, teniendo ocultas las incidencias, y en cualquier momento que quiera verlas, las puede ver. Pero nosotros para esta demostración vamos a seguir las incidencias, para que veamos que el programa nos está guiando en todo momento. Entonces, en este caso, pues el panel nos dice que no está conectado a ningún inversor. Claro, efectivamente, para empezar no hemos metido ningún inversor. Entonces, vamos a meter el resto de elementos y luego los conectaremos. Entonces, para ello, vamos a irnos a la planta baja. El plano de corte es 2,5, está bien. Y vamos a introducir ya el resto de elementos. Para empezar la instalación que vamos a hacer es con 2 inversores híbridos y 2 baterías modulares. Entonces, en este caso, el inversor híbrido, tenemos la selección con la flechita azul. Si no sabemos el nombre del inversor híbrido, lo podremos escribir, pero lo suyo es trabajar con la flechita azul de asistente y nos lee la biblioteca de elementos, y en este caso, Growbat. Aceptamos y ya venimos por aquí. Si tenemos las particiones interiores capturables, las fachadas capturables, etcétera, etcétera, vamos a darle la cota de 1 metro. Si nos vamos por aquí, esto ya detecta la pared y te lo orienta respecto a la pared. Entonces, en este caso, por ejemplo, podremos ponerlo aquí y podremos ponerlo aquí. Automáticamente la referencia nos la rellena, como en todo, InBache 1, aquí ya InBache 2, automáticamente todas estas referencias las está rellenando, que no lo he comentado antes, con el menú opciones generales, referencias. Aquí ya viene una configuración cargada, pero yo le podría cambiar la configuración. Si yo el panel solar, en vez de que sea PS1, quiero que se llame panel solar 1, pues yo aquí le podría poner que panel solar 1, y a partir de ahora todos los que meta me los va a poner como panel solar 1, panel solar 2, panel solar 3, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la configuración que viene con referencias. Y ahora, en segundo lugar, vamos a tener la batería modular. Para la batería modular, en primer lugar, tenemos la selección, y como ya tenemos definido el tipo de módulo que tiene esa batería modular, lo que le vamos a poner es el número de módulos por bloque que tenemos y el número de bloques que tenemos. En este caso, solo tenemos 4 módulos por bloque, y el número de bloques va a ser 1, solo vamos a tener un número de bloques. Y lo que podemos hacer es venirnos aquí, poner la batería modular 1 y la batería modular 2. Vemos aquí BMD1, BMD2. Luego añadiremos el cuadro eléctrico, seleccionamos el de por defecto, aceptar, lo ponemos por aquí, y por último el punto de conexión a red. Vamos a decir en este caso que está conectada a red, y CR1, aceptar, y lo ponemos por aquí, pero en este caso en el forjado. Vale. Ya lo tenemos todo añadido, todos los elementos añadidos. Ahora vamos a ver qué nos está pidiendo cada cosa. Entonces, vamos a ir a todos los errores que tenemos. Vamos a empezar por los paneles. Entonces, los paneles nos dicen que no estamos conectados a ningún inversor. Antes, lo que tendríamos que haber hecho es dibujar la canalización, y de esta canalización dibujada, irnos hasta el inversor. Ahora, la opción de canalización la podemos dibujar si queremos. La canalización simplemente es un alámbrico que se dibuja. Ahora ha perdido toda la información que tenía de cableado que tenía antes. Pero es que ahora, en la nueva versión, no hace falta dibujar el cableado, porque ahora todas las conexiones son teóricas. ¿Qué quiere decir que son teóricas? Aquí me está diciendo que el panel solar no está conectado a ningún inversor. Todo esto me lo está diciendo, ningún panel solar. Entonces, si yo me voy al menú ramas, en el menú ramas yo aquí tengo, si nos damos cuenta, aparte de la referencia, que antes lo he obviado antes, tenemos la salida y el seguidor MPPT. Entonces, en este caso, yo, si me voy a editarlo, yo la salida me va a marcar todos los posibles elementos que están puestos en el modelo para poder seleccionarlos como salida. En este caso, por ejemplo, IMH1, aceptar. Y luego el seguidor MPPT, pues el seguidor MPPT le voy a decir que voy al seguidor MPPT1, aceptar. En R2 haría lo mismo, el IMH1, pero iría al seguidor MPPT2. Esto que estamos haciendo también, que nos permite seleccionar el seguidor MPPT al que vamos, es porque, bueno, vemos que han desaparecido estos dos, para completar estos dos, pero para que lo veáis, es porque aparte los inversores hemos añadido un parámetro nuevo en los inversores, que es el número máximo de entradas por MPPT.
De forma que si yo conecto, por ejemplo, 3 ramas al seguidor MPPT1, lo que va a hacer es controlarme que este inversor solo tiene como máximo 2 entradas por MPPT, por ejemplo. Eso es lo primero. Y lo que hace es conectarme en paralelo también, si yo lo conecto al mismo seguidor, conectarme en paralelo estas 2 ramas. De forma que si yo lo conecto en paralelo, obviamente aquí tengo 12 módulos, aquí tengo 13 módulos, los voltajes son diferentes y estoy conectando 2 ramas en paralelo con voltajes diferentes al mismo seguidor MPPT. Y eso va a ser un error que me va a sacar el programa también. Nos permite este control también, esto que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a ir a la rama 3. En la rama 3 nos vamos al INVH2 y le ponemos un seguidor 1 y al INVH2 y le ponemos un seguidor 2. Aceptar. Aquí ya tenemos que nos han desaparecido, es decir, los paneles están bien colocados. Ya no necesitamos nada más. Ahora vamos a irnos a la planta baja. Y en la planta baja vamos a empezar con las baterías modulares, que nos dice que no tenemos asociado la batería modular a ningún inversor híbrido. Entonces, en este caso, si editamos, aquí vuelve a ser lo mismo. La salida, le damos las salidas y ya lo hemos conectado. Le damos la salida, perdón, que he marcado el inversor. Le damos la salida y el inversor híbrido 2. Aceptar. Ya lo tenemos esto. Ahora, por otro lado, nos dice, si leemos el error que nos pone, nos dice que se debe disponer una caja de conexión, una arqueta, un cuadro eléctrico, un punto de conexión a la red, a la salida del inversor. En este caso, los 2 inversores los vamos a conectar al cuadro, al cuadro eléctrico, y del cuadro eléctrico iremos al punto de conexión a la red. Entonces, en este caso, al CE1, iríamos al CE1, aceptar. Ya tenemos esto. Y ya por último, el C1 se debe disponer una caja de conexión, una arqueta o un punto de conexión a red a la salida. El C1 lo vamos a conectar al CR1. Y ya lo hemos conectado todo. O sea, lo hemos conectado todo, ya no tenemos ningún error. Y ahora, no solo no es que tengamos ningún error, es que ya tenemos todos los cálculos hechos. Si os acordáis, antes nosotros lo que teníamos que hacer era calcular y calculábamos todos los cálculos eléctricos de parámetros eléctricos que iban en cada línea, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora sin calcular ni nada ya calcula el programa solo. Si nos vamos a la cubierta, por ejemplo, y yo pongo el cursor encima de un panel fotovoltaico, si nos damos cuenta, el panel fotovoltaico en el tooltip que tenemos a la derecha, tenemos el panel solar que es, tenemos la rama en la que se encuentra, tenemos el cálculo de la rama en la que se encuentra, es decir, la rama tiene una potencia de 5.400 vatios, una intensidad de cortocircuito de 11,6 amperios, un voltaje de circuito abierto de 591,6 voltios, una intensidad de máximo pico de potencia de 10,85 amperios y un voltaje de máximo pico de potencia de 498 voltios. Por ejemplo, más aparte del tipo de panel solar con sus características. Y no solo eso, es que me ha calculado también el factor de inclinación sin yo tener que calcular nada. Es decir, si yo me voy abajo, la orientación de inclinación, tengo el factor de inclinación por cada mes, que eso lo veremos ahora, que es otra novedad que tenemos. En este caso, no solo eso, cuando ahora nos vamos a cualquier elemento que tiene comprobaciones, por ejemplo, en la planta baja, el inversor, cuando yo pongo el cursor encima del inversor, ya me está calculando todos los parámetros eléctricos del inversor, en este caso, que entran. Si nos damos cuenta, en el tooltip también, en el cálculo, pues tenemos que la potencia que está entregando el inversor son 10 kilovatios, que es su máximo, ya que está conectado a la batería modular. Entonces, puede estar suministrando mediante el generador fotovoltaico, mediante la batería modular, entonces puede dar su máximo, esos son 10 kilovatios. La potencia de diseño del inversor que le llega son esos 9.562 vatios. Y luego, el voltaje del inversor, la intensidad de salida y la intensidad de diseño de salida del inversor son las que se ven ahí. Y luego, una cosa nueva que hemos añadido también del inversor, que es que se define su factor de potencia para luego calcular esta intensidad con su factor de potencia. Entonces, con todo esto, aparte, el inversor tiene comprobaciones por seguidor MPPT, ya lo sabemos. Entonces, si nos vamos abajo en las comprobaciones, podemos ver cómo está comprobando la potencia del inversor, está comprobando las entradas por seguidor MPPT, tanto por voltaje como intensidad, y luego la entrada de la batería modular en este caso, si cumple o no cumple. Entonces, en este caso tenemos toda esa comprobación. Aquí tenemos los cálculos de potencia, voltaje e intensidad de la batería modular. Y aquí tenemos los cálculos de los parámetros eléctricos de salida del cuadro eléctrico. Entonces, con todo esto tenemos las comprobaciones.
Y como os he dicho antes, para que veáis, si yo en vez de esta rama la pongo la rama en el seguidor MPPT1, en vez de en el 2, estoy conectando, aquí me sale un error. Y el error me dice que en el seguidor MPPT1, en concreto, los voltajes de los tramos de entrada no son iguales. Entonces, claro, yo tengo que saber el seguidor MPPT1, porque claro, al final, cuando tengo un error, pues tengo que enfocar, que hemos trabajado también bastante en eso, enfocar el error y poder encontrarlo de una forma rápida. Entonces, para ello, aquí ya me está diciendo que lo que está fallando es el seguidor MPT1, que tiene los voltajes de los tramos de entrada que no son iguales. Entonces, yo puedo irme al menú de ramas y decir, ah, vale, es que en el seguidor MPT1 está la rama 1 y la R2 del inversor H1. Vale, pues yo me voy a la cubierta y yo a priori no sé cuál es la rama 1 y cuál es la rama 2. Entonces, lo que tengo es un buscador de ramas. Y este buscador de ramas, si yo me voy aquí y le digo R1, por ejemplo, ya sé que esto es R1, ya me está buscando la rama. Y si le digo que esto es R2, pues aquí tengo R2. Y ya sé, pues obviamente, si esto es R1, esto es R2, obviamente está mal porque no tengo el mismo número de paneles solares en la rama. Entonces, bueno, esto es una forma también más rápida de encontrar los errores, buscarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, imaginemos que no son las ramas lo que van directamente al inversor, sino que vamos de cajas de conexiones. Entonces, en este caso, yo podría buscar elementos. Por ejemplo, en este caso, tengo el de buscar elementos. Y si yo, por ejemplo, no tengo una caja de conexiones, pero por ejemplo tengo un cuadro eléctrico, ¿no? Y el cuadro eléctrico se llama CE1. Pues yo aquí tengo el cuadro eléctrico que es para saber cuál es el que me está fallando si me estuviese fallando. Eso por otro lado. Entonces, ahora una vez tenemos todo eso dimensionado de forma correcta y está bien, ya podremos ir a calcular las sombras. Entonces, para calcular las sombras, también hemos añadido una funcionalidad nueva. Si vamos al cálculo de sombras, vemos que tenemos dos checks. El que teníamos ya antes, que era el cálculo con perfil de sombras simplificado, y el segundo check, que nos dice considerar para todos los paneles de la rama el factor de sombras más desfavorable de todos ellos. ¿Qué significa esto? Que si yo calculo con este check, que es con el que vamos a calcular, como tenemos el concepto de rama y está analizando la rama, pues el factor de sombras va a ponernos el mismo factor de sombras para todos los paneles de la rama. Es decir, el más desfavorable va a calcular el factor de sombras individual y luego nos lo va a poner. Entonces, en este caso vamos a aceptar y que nos lo calcule. Esto es una opción voluntaria, no es obligatoria. Entonces, en este caso, si quisiéramos tener el factor de sombras para cada uno de los paneles y luego decidir nosotros qué factor de sombras ponerle a la rama o mantenerlo diferente, podríamos hacerlo como lo hacíamos hasta ahora. Pero si en el caso de que quisiéramos, pues que directamente nos lo haga, nos lo haría. Por ejemplo, si nos vamos aquí, vemos que el factor de sombras de esta rama entera es todo 0,91. 0,91, 0,91, 0,91, es decir, nos lo ha puesto todo en la misma rama. Sin embargo, de esta es 0,96. 0,96, 0,96, etcétera, etcétera. Luego, para este factor de sombras, comentar que también hemos añadido que los propios paneles solares dan sombra sobre los otros paneles. Entonces, ahora ya la función del cálculo de sombras hace que si yo tengo el panel solar muy cerca de otro, esto me va a calcular las sombras que genera uno sobre otro y obviamente, pues si lo tengo muy cerca, pues el factor de sombras va a ser muy bajo en la rama que esté cubierta por los otros paneles. Eso ya está también está desarrollado. Ahora, en este caso, vamos a ver o analizar estos cálculos que nos ha hecho. Porque nos ha hecho cálculos que son más precisos de los anteriores. Para empezar, el factor de inclinación es diferente para cada mes. ¿Por qué? Porque ahora si vamos a analizar cada uno de los paneles independientes, por ejemplo, vamos aquí a analizar este panel independiente, nos genera el documento de cálculos justificativos del panel independiente y si nos vamos al punto número 1, en este punto número 1 lo que tenemos es las tablas según latitud en la que nos encontremos y según mes de inclinación óptima de cada mes. Ya no tenemos esto que teníamos antes en las opciones generales, que era la orientación, inclinación por periodo máxima, etcétera, etcétera. Perdón, era la inclinación óptima por periodo en parámetros generales. Esto ya no lo tenemos. Ahora tenemos todas las tablas
con todas las latitudes, con todas las inclinaciones óptimas y con todos los factores de corrección de inclinación óptima. Entonces, en este caso, voy a volver a editar uno de ellos. Me voy aquí y aquí tenemos todo esto. Lo que he dicho son las inclinaciones óptimas y luego, por otro lado, el factor dependiente de inclinación óptima para cada uno de los meses, para la inclinación óptima que tenemos aquí de cada uno de ellos. Es decir, el cálculo ya es mucho más preciso. Entonces, como ya tenemos la inclinación óptima de cada uno de los meses por la latitud, en el cálculo de factor de orientación e inclinación tenemos un cálculo de factor de orientación e inclinación para cada uno de los meses que tenemos. Entonces, aquí tenemos todo, 0,93, 0,93, 0,97, 0,99, etcétera, etcétera. Además, ya tenemos también pues todo una tabla resumen del panel en concreto que hemos editado por mes. Entonces tenemos cada mes, tenemos en este caso la irradiación que estamos mostrando, tenemos el factor de inclinación óptimo, el factor de inclinación y orientación, de orientación e inclinación. Luego tenemos la irradiación corregida y luego la energía producida. Y luego si nos vamos abajo, pues tendremos el cálculo de las pérdidas por temperatura y el rendimiento energético de cada uno de los meses y cada hora a hora. Entonces lo tenemos todo porque aquí estamos analizando en horarios, es decir, fuera, como podemos ver, también nos trabaja en horarios. Y luego, por último, ya lo que tenemos es que podemos obtener el documento general, donde aquí tenemos acumulación, donde también tenemos la acumulación en el documento. Entonces, si nos vamos a cálculos justificativos, que es el único documento que tenemos, aparte del resumen de producción, que es el mismo que teníamos antes, vamos aquí y ya vemos que tenemos 3 puntos. El primer punto es la energía generada por el inversor, que es el mismo punto que teníamos antes, pero con todos los meses, ahora lo veremos. El segundo punto son las comprobaciones de los inversores y si tiene batería modular. Y el tercer punto, si tenemos consumo, es la comprobación de producción-consumo. Entonces, en este caso, energía producida y almacenamiento. Ahora, vamos a ir al punto número 1. El punto número 1 es la energía generada de la instalación. Como hemos visto antes, se parece mucho al que hemos visto antes y en este caso pues tendremos las inclinaciones óptimas, los factores de inclinación y tendremos el resumen mes a mes de cada uno de los paneles que tenemos. Entonces, el mes de enero pues tenemos un total de 55.154,82 vatios hora. En febrero, lo mismo, marzo, abril, tendremos todo. Aquí tenemos lo primero. Ahora, en segundo lugar, tenemos la comprobación de los inversores. La comprobación de los inversores, bueno, en este caso comentar, aparte que aquí tenemos baterías modulares, pero si tuviésemos inversores, si tuviésemos reguladores y baterías monobloc, todas estas comprobaciones que hemos visto de conexión ya las hace y también saca toda esta documentación en el inversor, todas las comprobaciones que está haciendo el regulador, el máximo voltaje de circuito abierto, etcétera, etcétera. Todo eso lo tiene también implementado todas estas comprobaciones. Pero bueno, en este caso vamos a ver los inversores, nos los analiza, cambia un poco el formato porque hemos metido modo tabla y luego la batería modular, que nos analiza la conexión con la batería modular también. Esto serían las conexiones con los seguidores MPPT y los tenemos aquí con la batería modular, uno y otro. Y nos dice el número de baterías, el número que tenemos de bloques de baterías y el número de baterías modulares, etcétera, etcétera. Y luego, por último, el tercer punto sería el análisis producción-consumo. Si solo tengo el consumo y no tengo acumulación, solo tendría el punto 3.1, que es la energía producida. Aquí veo que produzco menos energía de la que consumo. Vale, y esto me lo está comprobando. Y en segundo punto, me comprobaría el almacenamiento. En este caso sí que tengo almacenamiento y me lo comprueba. Entonces me hace la comprobación de almacenamiento mes a mes. En este caso no estoy almacenando lo que consumo. Y aquí tenemos este documento general con también todo el cálculo de almacenamiento, tanto para conectada a red como para aislada a red en el caso de tener almacenamiento. Y luego, por último, el último documento, pues sería el resumen de producción, que ese resumen de producción, pues sería el mismo que teníamos antes. Es decir, este documento no ha cambiado.
Entonces, claro, ahora ya hemos hecho la instalación, la hemos diseñado, hemos comprobado que todas las conexiones nos cumplen, tenemos el documento general de cálculos justificativos, etcétera, etcétera. Pero claro, y bueno, de una forma muy cómoda y muy rápida porque no hemos dibujado el cableado. Pero claro, ¿qué pasa con el cableado? Pues ahora el cableado, lo que ha pasado es que todo el cálculo de cableado, etcétera, etcétera, se ha pasado a la pestaña unifilar. Entonces, es en la pestaña unifilar donde vamos a hacer todo este cálculo de cableado, etcétera, etcétera. Entonces, para ello vamos ya a la pestaña unifilar. En primer lugar, vemos que la pestaña unifilar ha cambiado un poco, no mucho, ha cambiado un poco, y seguimos teniendo el control de errores en la pestaña unifilar. Y este control de errores pues, nos va a permitir mostrar o ocultar incidencias también de la misma forma que teníamos antes. Actualmente, el software en el estado en el que se encuentra no está conectado a la pestaña de instalación fotovoltaica y la pestaña unifilar. Por lo tanto, tenemos que dibujar el esquema unifilar nosotros manualmente y nos calculará todo. Esto también nos permite y nos da la opción de no tener que dibujar, en el caso de ser a lo mejor una instalación pequeña, de no tener que dibujar todo en el modelo y directamente hacerlo en la pestaña unifilar, por ejemplo. Pero bueno, esto es a elección de cada uno. Pero ahora lo que vamos a hacer es la introducción esta. Para ello, lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, lo que nos dice el control de errores es que debemos introducir al menos una rama en el esquema. Entonces, para ello, cuando vamos a rama, ahora sí tenemos información técnica de la rama. Y con el asistente, pues podremos decir pues, que tenemos 12 paneles del tipo que tenemos. Y ya lo podemos colocar. Bueno, un segundo, vamos a ponerlo en A3, mejor, pues necesitamos más, y ya lo podemos colocar. Entonces, en este caso, pues podemos colocar por aquí y luego con los de copiar, para hacerlo equidistante, copiar y copiar. Por ejemplo, podríamos hacer esto. Vamos a desplazarlo un poco, porque luego irán los textos y lo desplazamos un poco. Luego, en segundo lugar, lo que vamos a conectar, lo que vamos a introducir son los inversores híbridos. En este caso, los inversores híbridos, lo que tenemos es el inversor que queremos. Aceptamos, aceptamos y ya, por ejemplo, pues lo colocamos aquí. Y luego lo copiamos de aquí y lo colocamos aquí. Segundo, porque en este caso sería trifásico y se lo he puesto monofásico. Trifásico y trifásico. Vale. Ahora, cuando queremos representar lo que son los cuadros eléctricos, las cajas de conexiones, las arquetas, lo que tenemos ahora es el elemento embarrado. Entonces, este elemento embarrado pues lo podremos colocar por aquí y ya tenemos esta representación. Y por último, tenemos el punto de conexión a red, que el punto de conexión a red, para calcular bien la caída de tensión acumulada, la reactancia, necesitamos saber la frecuencia de la red, 50 o 60 hercios, en este caso 50 hercios, y lo vamos a colocar más o menos por aquí. De esta forma ya lo hemos colocado y una vez colocado el punto de conexión a red, lo que nos dice es que el elemento está desconectado de la instalación, es decir, claro, todos los elementos están desconectados entre sí. Ahora, ¿cuál es la forma de conectar estos elementos? La forma de conectar estos elementos es mediante conexiones. Aquí ya nos aparecen todos los capturables y podemos irnos por aquí y por aquí. Así lo hacemos, pum, pum, y lo ponemos por aquí. De la misma forma, vamos a hacer esto con la referencia y lo ponemos. Cogemos la referencia y lo ponemos. Bueno, nos ha olvidado meter las baterías modulares, en este caso sería igual. 4, aceptar, aceptar y los conectamos al lateral y al lateral. Ahora seguimos con las conexiones, lo conectamos, conexiones, lo conectamos y ahora nos vamos por aquí y por aquí y nos vamos por aquí y por aquí. Y por último ya lo conectamos directamente. Vale, ahora siguen saliendo errores. ¿Por qué siguen saliendo errores? Porque hemos establecido conexiones, pero estas conexiones no les hemos dotado de aparamenta, no les hemos dotado de canalizaciones y ni nada. Entonces, para ello, tenemos aquí los elementos de la línea. En primer lugar, si nos vamos al cursor encima, debe introducir una canalización aguas abajo, ya nos lo está diciendo también. Es decir, el control de errores siempre nos va a avisar.
Entonces, cuando vamos a canalización, tenemos esto. En primer lugar, comentar que se ha cambiado la normativa para hacer el programa internacional y en este caso la normativa es la IEC. Entonces, en este caso, pues lo que tendremos es el método de referencia IEC, ¿vale? No hay ningún problema porque es válido completamente. Pero antes de ello, tenemos una biblioteca de cables IEC. Esta biblioteca de cables IEC nos permite, si nos vamos aquí, en IEC, cargar la normativa española, en este caso, o la normativa francesa. O en el caso de que yo no quiera utilizar un cable genérico, podría cargar de fabricante Prysmian o de fabricante Top Cable, simplemente registrándome en la Open BIM Database, que es un registro gratuito, y aceptando las condiciones. O, por último, al igual que pasaba en la pestaña de instalación fotovoltaica, lo que tenemos es, con más, nosotros podemos hacer la configuración de cable que queramos. Le ponemos la referencia, le ponemos exactamente todos la configuración de este cableado en concreto que queremos y vamos creando los tipos uno a uno. Si queremos nosotros crearlos porque tenemos nosotros una biblioteca diferente o tenemos una ficha técnica diferente y queremos introducir esto. Aquí también podríamos. Entonces, todo lo que está aquí luego lo va a leer la canalización, el elemento canalización. Ahora vamos a la canalización. Entonces, una vez vamos a la canalización, ya tenemos la polaridad. Si nos damos cuenta, la polaridad tenemos tres tipos de polaridades. La de corriente continua, que nos dice cable positivo o negativo, porque ya no estamos hablando de fase neutro, sino de positivo o negativo, estamos en corriente continua en la parte de fotovoltaica. Y luego ya tenemos la de fase neutro o la monofásica y la trifásica. Aquí tenemos las dos. En este caso, CC. Aquí nos dice que seleccionemos una familia de cable, H101, ¿vale? La seleccionamos y luego seleccionamos el método de referencia. Este método de referencia, pues los cables son unipolares, están en superficie y, por ejemplo, en este caso van a ir por bandejas. Entonces, las bandejas van a ser, por ejemplo, no perforadas, aceptamos y, bueno, aquí lo de siempre, 45 y 4. ¿No? Y ya cuando pasamos el cursor por encima ya nos detecta la conexión y, por ejemplo, lo podemos poner aquí. Lo ponemos y lo ponemos. Y vemos que nos ha desaparecido esto. Por otro lado, vamos a hacer lo mismo y lo vamos a poner por aquí. Aquí lo he hecho yo mal. Pues vamos a ponerlo en este lado de aquí y en este lado de aquí. Ya nos desaparece también. Y ahora, en este caso, pues vamos a cambiar de cable. Vamos a decirle que es trifásica. Le cambiamos de cable, le ponemos un RZ1K, aceptar. Y aquí ya, pues le podemos poner cable, cable y luego canalización. De esta forma ya lo tendríamos todo hecho. Si nos damos cuenta, nos está calculando, si yo pongo el cursor encima, la caída de tensión, nos está calculando la potencia que pasa por esa canalización, el voltaje que pasa, la intensidad de diseño y el factor de potencia. Así con todas. En este caso, en la parte de corriente continua, obviamente, pues nos sale la potencia de intensidad de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, la intensidad de máximo pico de potencia, el voltaje máximo pico de potencia y la caída de tensión. Entonces, en este caso ya lo tenemos. Ahora, comentar por qué, que esto no lo he comentado antes porque me estaba esperando aquí. Comentar por qué tenemos una intensidad y una intensidad de diseño. Si nos vamos a instalación fotovoltaica, en este caso, en opciones generales, parámetros generales, tenemos intensidad de diseño en función de la intensidad máxima del generador. Ya sabemos que el ITC-BT40 nos exige que la intensidad con la que dimensionemos el cableado en las instalaciones fotovoltaicas tiene que ser un 125% de la intensidad calculada. De ahí este 125%. Lo que pasa que en este caso lo podríamos cambiar en todo momento. Por ejemplo, si le ponemos 100%, aceptar, aceptar, y vamos al unifilar, vemos que la intensidad de diseño, aquí, perdón, en la salida del inversor, la intensidad de diseño, la I es igual que la ID, es decir, son iguales porque yo le he dicho eso. Con la intensidad de diseño es con la que voy a diseñar la canalización, voy a calcular la canalización. Pero en este caso, claro, siguiendo el ITC-BT40, lo que le vamos a poner es este 125%. Aceptar, aceptar. Y ya vamos al unifilar. Ahora, en segundo lugar, lo que nos falta, aparte de esto, son las protecciones. Entonces, para poner las protecciones, pues nos tendremos aquí, fusible, seleccionamos, por ejemplo, el fusible, 16 amperios, aceptar, y ya pues las colocamos
aquí, los fusibles. ¿Vale? Los colocamos aquí y aquí igual, fusible y fusible. Luego, si queremos poner el diferencial y magnetotérmico, pues de la misma forma introduciríamos diferencial, magnetotérmico y ya lo tendríamos todo. Luego podríamos añadir textos, etiquetas de textos, etiquetando todo lo que quisiéramos de forma manual, es decir, escribiéndolo nosotros manualmente, pero pudiendo hacer todo. Y por último, podríamos añadir recuadros, pues por si queremos tener pues, en la caja de conexiones, en este caso el cuadro eléctrico, lo que está contenido en el cuadro eléctrico. De esta forma, ya para no perder el tiempo, lo hemos dejado preparado en este caso y vamos a ir a aquí, a unifilar. ¿No? Y ahora abrimos el archivo de unifilar que ya hemos dejado preparado con todo el unifilar ya hecho. ¿Vale? Aquí vemos esto. Ya tendríamos un unifilar. Comentar que, claro, como no están conectados, claro, yo aquí le tengo que dar una longitud de cable a cada uno de los cables. La forma que tengo de hacerlo ahora, actualmente, esto es una primera versión, pero la forma que tengo de hacerlo ahora, luego ya se optimizará con las siguientes versiones, es, pues, tengo el de medir y yo, pues, de rama a inversor, puedo medir y aquí tengo 18, aquí tengo 16, aquí tengo 15 y aquí tengo 15, por ejemplo. A ver que me lo capture bien. 15. Y entonces aquí ya pues es la forma de luego venir aquí, doble clic e introducir. Esto de momento como una primera versión. Y así pues introduciría todos los cableados, tendríamos todo y podríamos generarnos el unifilar que quisiéramos. Por ejemplo, en este caso veis los recuadros, marcan el inversor, marcan el cuadro eléctrico, todo lo que está contenido dentro de ellos, toda la información y lo tenemos todo. Entonces ahora lo que nos hace, voy a ir a abrir otro antes para verlo. Vamos a ir primero al de sin dimensionar porque este ya está dimensionado. Entonces vamos a ir primero al de sin dimensionar para ver cómo se dimensiona y luego ya analizaremos. Entonces en este caso ya lo tendríamos aquí. Este sería el de sin dimensionar y sin acabar prácticamente, pero ya tendríamos todo hecho. ¿Vale? Entonces ahora, si yo quiero ver las comprobaciones, porque aquí solo estoy viendo cálculos eléctricos, si yo quiero ver las comprobaciones, lo que tengo que irme es a consultar las comprobaciones realizadas. Entonces, cuando me voy y marco el botón de consultar las comprobaciones realizadas, lo que yo ya tengo es lo que me cumple y lo que no me cumple. Lo que me cumple pues no sale en rojo y lo que no me cumple sale en rojo. Entonces, si yo clico encima de cualquier canalización, tengo las comprobaciones de cada una de ellas. Es decir, la intensidad admisible según IEC, la coordinación entre conductores según IEC también, y luego el cálculo de caída de tensión. ¿Y por qué el cálculo? Y esto no es una comprobación, porque tenemos ahora con esta opción lo que tenemos es la caída de tensión acumulada, que es como se tiene que comprobar. Entonces, si nos vamos a instalación fotovoltaica, a opciones generales, parámetros generales, tenemos que la caída de tensión máxima admisible en el generador fotovoltaico en la corriente continua tiene que ser de 1,5%. Y la caída de tensión máxima admisible entre el inversor y el punto de conexión a red, a corriente alterna, tiene que ser 1,5% también. Esto lo tengo aquí. Lo podría cambiar, esto es acorde a normativa, lo tenemos ya preparado, pero en cualquier momento, pues si yo quisiera ser más restrictivo, pues lo podría cambiar. 1% y 1%, por ejemplo, pero en este caso no lo voy a cambiar. Entonces, cuando me hace esta comprobación, el elemento que realmente comprueba la caída de tensión es acumulada, es el inversor, porque en este caso es muy sencillo. Pero ahora veremos el caso este, que tenemos una canalización por aquí, otra por aquí, otra por aquí, entonces tenemos una caída de tensión acumulada en la parte alterna. Pero bueno, si nos vamos al inversor, vemos que aquí sí que nos está comprobando la comprobación de caída de tensión. Si yo me voy simplemente a la canalización, lo que voy a ver es cómo me ha hecho este cálculo, pero no voy a ver en ningún momento si cumple o no cumple, porque puedo tener varias canalizaciones aguas arriba que me tienen que sumar todas. Pero antes de ello, vamos a ver el por qué no cumple esto. Entonces, cuando vamos aquí, pues ya tenemos las comprobaciones de por qué no cumple. Entonces, la coordinación entre conductores, o sea, la comprobación de sobrecarga, en este caso nos dice
que la intensidad nominal del fusible es demasiado pequeña. Para ello, vamos aquí, editamos simplemente el fusible, le ponemos 20 amperios, aceptar, ponemos a comprobar y ahora ya cumple. Es decir, como veis, aunque comprobemos solo en la canalización, lo que comprueba es desde el punto de conexión inicial hasta el punto de conexión final donde se encuentra canalización, todos los elementos o toda la paramenta que va encontrando a lo largo de esta canalización realmente está contenida aquí en esta comprobación. Entonces, si cambiamos esto de aquí, automáticamente nos cambia la comprobación. Aquí sería lo mismo y aquí sería lo mismo. Y ahora, respecto a la caída de tensión que estamos comentando, bueno, aquí sería corregirlo y ahora vamos ya a ir otra vez, últimos ficheros, al del unifilar ya hecho y lo veremos ya todo sobre el unifilar ya hecho. En este caso vamos a ir al unifilar. En el unifilar ya hecho, si yo compruebo, obviamente me cumple todo porque ya está preparado para que cumpla. Aquí, como vemos, yo tengo una caída de tensión del 0,03%. Aquí tengo una caída de tensión del 0,03% también. Y aquí tengo una caída de tensión del 0,02%. Entonces, si yo me voy a cualquiera de ellos, me pasa lo mismo que en la parte de continua. En la parte alterna, la caída de tensión es simplemente un cálculo. Y como hemos dicho antes, según la frecuencia en la que nos encontramos, calcula una reactancia y nos calcula la caída de tensión a raíz de todo esto. Entonces, una vez está hecho esto, cuando nos vamos al punto de conexión a red, que es el elemento final de la parte de alterna, al igual que el inversor es el elemento final de la parte de continua y por eso tiene la comprobación de caída de tensión en la parte de continua, me sale la caída de tensión y si yo clico sobre ella, tengo esa acumulada de 0,05, es decir, ya más sumado de 0,03 y de 0,02, tengo esa acumulada y me mira si me cumple o no me cumple. Y con todo esto, pues ya puedo sacar los planos del esquema unifilar, puedo sacar los planos del modelo. Actualmente, para sacar los planos de comprobación, o sea, los documentos de comprobaciones del cableado, tendría que irme uno a uno en los listados y sacar los que yo quisiera y luego ya combinarlos en las canalizaciones, en los inversores y tal. Y con todo esto tendría el programa hecho. Luego, por último, que esta pestaña ya estaba hecha, pues tendremos el presupuesto para obtener el presupuesto de la instalación sin ningún tipo de problema. Y bueno, estas son todas las novedades. Se ha trabajado mucho en el programa, se ha cambiado mucho. Sobre todo la parte de no dibujar el cableado es una parte muy cómoda. La parte de introducción de paneles solares con filas de paneles, los menús de ramas, que el consumo está fuera del predimensionador, por lo tanto nos permite trabajar con la energía producida del modelo para hacer este análisis producción-consumo, la acumulación, la comprobación de los elementos de acumulación, como puede ser que el regulador y la batería monobloc o el banco de baterías monobloc, mejor dicho, porque aquí ya tenemos el banco de baterías monobloc para poder hacer la configuración de las baterías monobloc, esté bien conectada según el voltaje que tiene, etcétera, etcétera, que le puedas conectar las ramas correctas al regulador, luego las comprobaciones también del inversor híbrido con la batería modular, en la nueva tecnología que está medida también, las 5 combinaciones que tiene el predimensionador energético para trabajar, 3 en conectada a red y 2 en aislada a red, según seleccionemos inversor híbrido o inversor estándar, y luego la parte de todo el cálculo eléctrico en la pestaña unifilar y luego el aumento de nivel de detalle del unifilar para poder tener un unifilar más completo como el que se está viendo ahora mismo en pantalla. Así que con todo esto, pues bueno, esto es la presentación de todas las novedades. Deciros que esto es una primera versión, que ya nos conocéis, que vamos a seguir trabajando en seguir mejorando el programa, seguir sacando novedades, etcétera, etcétera. Os animo a todos a que lo utilicéis y ahora, una vez finalizado lo que sería toda esta presentación, voy a ir leyendo las preguntas que habéis ido haciendo a lo largo de la presentación y vamos a ir condensándolas. Entonces, en este caso, ya voy a empezar con las preguntas. Vale, primero nos preguntan que si el modelo es de Zip Architecture directamente. Sí, el modelo que hemos presentado en esta presentación es el de Zip Architecture directamente. Pero en este caso, bueno, como ya sabéis de anterioridad, que en el anterior software también pasaba, cualquier modelo arquitectónico que esté hecho con el estándar IFC es leído por todos nuestros programas, incluidos PV Systems.
Vale, nos preguntan que cómo podría notar si una fila de paneles me hace sombra a otra. En este caso, la forma de notarlo sería que en el momento en que tú calculas esto, pues a lo mejor te sale un factor de sombras muy bajo y eso es porque lo tienes muy pegado y ya tienes que jugar con la distancia entre ramas. Vale, aquí bueno, vuelven a hacer la pregunta sobre lo mismo y cuando insertas los paneles, el software no te define las distancias de instalación tanto en paredes como entre paneles para que no se produzcan las sombras. No, en este caso no, en este caso hay que introducirlo, calcularlo y ver si el factor de sombras nos encaja o no nos encaja y si no ir moviendo y jugando con las ramas. Vale, nos pregunta que si no tenemos una base de datos de inversores comerciales que estén en la actualidad. En esta versión actualmente no lo tenemos. Vale, nos preguntan si se pueden modelar paneles con microinversores incorporados. En este caso no, en este caso la nueva mejora ha sido el inversor híbrido, pero no tenemos la opción en la biblioteca de elementos de poder introducir paneles con microinversores incorporados. Vale, también nos preguntan que si el cuadro eléctrico es el de alterna o el de continua. En este caso, el cuadro eléctrico que se ha introducido es el de alterna. Vale, nos preguntan que si existe un botón de configuración automática que te asigne los strings MPT automáticamente para un panel inversor concretos, a fin de optimizar producción y asegurar el correcto funcionamiento de la instalación a todas las horas del año. Actualmente no, actualmente tiene que ser el propio proyectista el que decida la mejor combinación bajo su criterio. Vale, nos dicen, si en el esquema unifilar no se contempla el protector contra sobretensiones. En este caso, lo tenemos aquí, limitador de sobretensiones transitorias. Y aquí lo podríamos añadir. Vale, nos dicen si aún no es posible en el predimensionador calcular la instalación fotovoltaica con varios planos y distintas orientaciones. No, en este caso no. En este caso, como hemos dicho, el predimensionador, esto nos lo permite el modelo, que el modelo nos da mucha más jugabilidad en este aspecto y obviamente mucha más realidad en ese aspecto. Para eso está el modelo. El predimensionador, como hemos dicho muchas veces, son números gordos que nos dan una previsión aproximada más o menos de lo que necesitamos. Vale, nos dicen también que si la jornada se podrá ver a posteriori. Sí, efectivamente. Esta jornada está siendo grabada y se va a publicar en YouTube para que la podáis ver. Vale, ahora nos preguntan si se puede cambiar la disposición de una rama completa. No. La respuesta es no. Lo que se puede hacer es lo que ya se podía hacer antes, que es, por ejemplo, si queremos cambiar la disposición, o incluso, por ejemplo, imagínate que cambiemos la orientación, la inclinación 50, por ejemplo, por poner un ejemplo. Aquí lo que tenemos es el botón de asignar, como teníamos ya antes, este botón de asignar, pues le decimos los ángulos que sean iguales, el tipo de instalación, la disposición y eso, y ya pues podemos seleccionar eh, los que queremos y ya los ponemos, por ejemplo. Pero lo que es aplicarse a una rama, indicas que no se dibujan las canalizaciones. Para poder indicar sobre el instalador, tendremos que dibujarlas a partir del WG o le incorporar las próximas versiones. No. Sí que se pueden dibujar las canalizaciones. Si una persona, por lo que sea, quiere dibujar las canalizaciones, aquí tenemos el elemento canalización y el elemento canalización nos permite dibujar las canalizaciones que queramos. Es decir, aquí tenemos dibujadas las canalizaciones. En este caso no las he dibujado porque la novedad es que no es necesario dibujarlas. Pero si yo me vengo aquí, 3D, por ejemplo, y le quito el modelo, la vista, yo las canalizaciones en todo momento las puedo dibujar. Lo que pasa que no llevan información relevante. La información relevante del unifilar viene ahí. Y luego las canalizaciones, si se desea, se pueden dibujar y si no se desea, no hace falta dibujarlas. Vale, nos dicen si los cálculos de corriente alterna se podrían obtener. Los cálculos de corriente alterna se obtienen a la salida, es decir, aquí, por ejemplo, tenemos todos los cálculos de corriente alterna, es decir, tenemos la potencia, el voltaje, la intensidad de diseño, el factor de potencia, y lo tenemos todos los cálculos hechos y comprobados también de corriente alterna. Obviamente de corriente alterna desde la salida del inversor o de inversores
hasta lo que sería la conexión que ya nos conectamos a la red. Si luego ya queremos hacer el cálculo de baja tensión de una instalación que tenemos, pues ya sabemos que existe el CIPLEC RBT. Vale, nos preguntan también que sin introducir el edificio completo es imposible hacer los cálculos. Es decir, a ver, en este caso se podrían hacer los cálculos. Como hemos dicho, en primer lugar, el predimensionador energético no necesita, por ejemplo, no necesita de modelo arquitectónico para poder trabajar con él. Y luego también se pueden cargar plantillas de DWG. Lo que pasa es que ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué información estamos perdiendo ahí para hacer eso? Si no hacemos eso, digamos, la precisión que perdemos es la de tener un edificio en 3D, un modelo arquitectónico, en este caso, que nos genera sombras sobre nuestros paneles y nos permite ubicar de una forma más correcta con todo este perfil de sombras que crea esto, pero poder trabajar se puede y luego la pestaña unifilar se puede trabajar completamente también sin, o sea, ya habéis visto que se podría hacer una instalación desde la pestaña unifilar con los cálculos eléctricos de las canalizaciones sin necesidad de pasar también por la instalación fotovoltaica si se quisiera. Al final aquí se ha enseñado, digamos, el procedimiento más óptimo de trabajo. Vale, aquí nos dicen las mediciones del cableado. Las mediciones del cableado, si queremos sacar las mediciones del cableado, en la pestaña unifilar nos vamos a presupuesto y en la pestaña presupuesto tenemos los metros de cableado y tenemos todo para sacar todas las mediciones que queremos de cableado. Es decir, si yo aquí listado de presupuestos, mediciones, aceptar, yo aquí en estas mediciones tengo los cables. Es decir, la medición de los cables y lo tengo todo. Aquí tengo el H1Z2, Z2K, por ejemplo, y bueno, aquí los tengo todos también. Lo mismo, las secciones de los cables y todo, que lo han preguntado, pues eso está todo en la pestaña unifilar, todas las secciones, etcétera, etcétera, todos los cálculos. Y bueno, lo de mediciones ya lo he enseñado. Vale, aquí nos preguntan que si dibujamos las canalizaciones en el esquema eléctrico quedan definidas las longitudes del cableado. En esta versión no, eh, pero queremos trabajar en futuras versiones para que esto esté conectado, pero en esta versión no. Vale, nos preguntan si el cálculo eléctrico se detalla en alguna memoria de cálculo. Actualmente el cálculo eléctrico en esta versión, y reitero lo de en esta versión, tenemos que ir canalización a canalización para ver todo esto. Pero en futuras versiones la idea está también optimizar esto y tener una memoria de cálculo eléctrico. Vale, nos preguntan si se pueden traer las sombras de otros edificios del site. Efectivamente, si el proceso ha sido trabajar con el modelo arquitectónico, con el estándar IFC, cualquier modelador que trabaja con el estándar IFC, se ha pasado por OpenBeam Site. En OpenBeam Site se han puesto los edificios colindantes. Luego, si yo me lo traigo aquí, todos esos edificios colindantes generan sombras sobre los paneles. Vale, nos preguntan si es posible importar la instalación fotovoltaica calculada en PV en CIP-RBT para integrarlo en el cuadro de una vivienda. Actualmente no están conectados los dos programas. Vale, nos dicen si las mediciones están vinculadas con el generador de precios de Arquímedes. En este caso, las mediciones no están vinculadas con el generador de precios de Arquímedes, sino que tenemos, como en muchos programas que tenemos de la parte de BIM Server Center, tenemos el banco de precios. Nosotros tenemos un banco de precios, este banco de precios lo podemos completar con unidades de obra de Arquímedes, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos varios bancos de precios que he creado yo y luego tenemos un mapeado. Y este mapeado pues, nos asocia el código del concepto de la unidad de obra con la referencia.
y aquí lo que hace es sacarnos el presupuesto. En este caso, eso es como está ahora, con el banco de precios, pero no está conectado con el banco de precios de Arquímedes directamente. Vale, esto contestando a la pregunta que hacen ahora, las mediciones de cableado y presupuesto se hacen automáticas al dibujar el modelo, se hacen automáticas, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener configurado nuestro banco de precios y nuestro mapeado. Esto hay que hacerlo una vez, o sí, yo diría que eso hay que hacerlo una vez, dedicarle tiempo a hacerlo una vez y luego ya con todos los proyectos que tengamos, pues ya van a estar bien asociados y se podrá sacar. Y luego, si quisiéramos añadir al banco de precios algún elemento nuevo, pues siempre podemos añadirlo y seguir trabajando con él, lo mapeamos y ya está. Vale, cuando nos dicen y dimensionar el cuadro y las protecciones de vivienda, teniendo en cuenta la potencial instalación fotovoltaica, esto habría que hacerlo en el RBT, pero empezando una obra en RBT. Vale, nos dicen si la justificación del documento básico de ahorro de energía 5 no la contempla el programa de algún listado. No, el programa nuevo no está contemplando esa justificación. Nos preguntan si hay algo vinculado al generador de precios. No, no hay nada vinculado al generador de precios. Vale, nos dicen si es exportable el unifilar a Cipelec y el presupuesto de Arquímedes. En este caso, imagino que donde se refieren a Cipelec será Cipelec PV Systems. Como hemos dicho, actualmente esos dos programas no están conectados. Y luego, cuando hablamos del presupuesto Arquímedes, en este caso, Arquímedes también trabaja con BC3. Entonces, yo en todo momento lo que puedo hacer es exportar a BC3 lo que he generado aquí y luego importar el BC3 en Arquímedes. Eso no habría problema. Vale, nos dicen que si se puede configurar si inyectar a red o no el excedente una vez las baterías están llenas. En este caso, esto el software no lo analiza. El software analiza que pueda acumular, que tenga capacidad suficiente para acumular eh, energía sobrante o para acumular por autonomía, todo eso ya lo hemos visto que lo hace, pero lo que no está haciendo el software es ya ese análisis tan específico de darle la opción de si acumulamos, inyectamos, etcétera, etcétera. Eh, vale, nos preguntan si podría generar una etiqueta en el unifilar para ver cómo se hace y si el texto a mostrar sale automáticamente o debe introducirse manualmente. Actualmente, y repito, esto es una primera versión, actualmente el texto se introduce manualmente. Simplemente esto es una etiqueta de texto en el que yo puedo poner lo que sea de texto, acepto y yo ya introduzco este texto, que es la forma en la que he introducido todos los textos si nos vamos aquí. Esto, como he dicho, es una primera versión que se irá optimizando. Vale, me preguntan, en base a la pregunta de lo de inyectar a red o acumular, que si no hace un análisis de rentabilidad. En este caso, el análisis de rentabilidad se hace mediante números gordos y se hace en el predimensionador energético. Aquí sí que tenemos este análisis de balance económico y todo eso. Pero aquí lo tenemos un poco más simplificado. ¿Qué quiere decir un poco más simplificado? Que si yo me voy a editar costes y me voy al coste del término de energía, yo este coste del término de energía lo puedo poner por periodos, pero asumo que todo el año voy a tener los mismos periodos, por ejemplo, cuando eso no es así, depende de la estación que nos encontremos, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues se hace un poco lo que he dicho antes, con el predimensionador, con números gordos. Pero no tenemos un análisis detallado de una factura eléctrica en concreto, mes a mes, con el término de energía, el término de potencia, mes a mes, y luego todo este cálculo, si decido eh, inyectar a red, porque por ejemplo aquí también tenemos la opción de precio de venta de energía, por ejemplo, el predimensionador, pero vuelvo a repetir lo mismo, esto es un poco números gordos.
es aproximado, no vamos a decir que está mal porque es aproximado, pero no es un análisis económico 100% fiable por lo que digo, porque por ejemplo no se tiene en cuenta el término de energía para cada periodo, pues al final del año y tal. Esto va así. Entonces, bueno, todo esto. Vale, nos dicen, pero al no usar el generador de precios se pierde toda la información de gestión de residuos, pliegos y tal. No, 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 eso no es así. Es decir, la pestaña presupuesto, el banco de precios de la pestaña presupuesto son las mismas partidas, lo voy a editar, son las mismas partidas que el generador de precios. Es decir, al final aquí, estos son partidas del generador de precios, con toda su gestión, con sus residuos, con absolutamente todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, coste energético, emisión de CO2, lo tenemos aquí también. Todo lo que traigamos del generador de precios, yo puedo entrar en el generador de precios y traerme directamente una partida. Es decir, yo puedo ir al generador de precios en todo momento, decirme instalaciones. Bueno, voy a coger la que sea para ir rápido, para no perder tiempo. Vale, esto no tiene sentido lo que voy a hacer, pero bueno, puedo irme aquí y aquí fijaros, yo meto esta partida y me traigo todo, me traigo la descomposición, me traigo todo lo que tiene el generador de precios. Yo esto no lo pierdo. Y luego esto me genera el presupuesto directamente aquí, pero con toda la información que tengo de la unidad de obra. Esto no es ningún problema. Vale, nos dicen si se puede exportar los datos de producción horaria en CSV. Actualmente no se puede. Vale, y ahora nos preguntan que si permite el software crear instalaciones con inversores híbridos que tengan batería más inyección a red. Sí, bueno, en este caso eh, es, bueno, a ver, sí, sí, no, vuelvo a decir lo mismo que antes, es decir, en el modelo no llega a hacer un análisis tan exhaustivo de si está inyectando a red o no está inyectando a red. Es decir, al final, digamos que el software se queda en el punto de conexión a red y este punto de conexión a red, hasta este punto de conexión a red te calcula todo. Pero luego, en este punto de conexión a red, no está analizando los flujos de si está inyectando, de si no, de si tal. Eso el software no lo hace. Vamos a finalizar, a concluir lo que sería el webinar. Daros las gracias a todos por asistir. Espero que os haya gustado y nada, os animo a utilizar el software. Y bueno, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que nuestro departamento de soporte está para resolveroslas. Así que muchas gracias a todos.